el tema del tipo de cambio tenía pues muchas variantes y una de esas podía ser que el gobierno no ha podido hacerle frente a las letras de los bonos del tesoro, a las letras del tesoro que le había pues pedido al Banco Central de alguna manera y con las cuales todavía no tiene recursos para poderle hacer frente. Lo escuchamos. Sí, definitivamente el Banco Central ha tenido problemas a raíz de esta decisión que se tomó hace poco más de un mes. Lo que ocurrió hace un mes es básicamente que el Ministerio de Hacienda se quedó sin recursos, se quedó sin dinero para hacerle frente a sus gastos y recurrió a este mecanismo de financiamiento donde el Banco Central le presta dinero al Ministerio de Hacienda. Esto en cualquier economía del mundo provoca inflación y provoca depreciación del tipo de cambio. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Básicamente es una derivación del problema fiscal y una derivación de esta decisión que se tomó hace un mes. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente en una economía, en términos sencillos, en algún momento en el tiempo hay una cantidad determinada de dinero. Digamos que en toda la economía costarricense hay 100 colones. El Banco Central hace un mes dijo, o con esta emisión de las letras del Tesoro, básicamente lo que está haciendo es poniendo a circular monedas y billetes en la economía que ya no van a ser 100 sino 150. Este exceso de dinero básicamente lo que hace es que las personas tomen decisiones de pasarlo a dólares o comprar otros bienes y servicios antes de que suban de precio, y eso genera una espiral inflacionaria y una espiral también de devaluación. Por ejemplo, y lo que más los costarricenses han visto en los últimos días es el movimiento del tipo de cambio. El tipo de cambio ha pasado de niveles de 570 a los niveles actuales de 510, 610, 620. Eso es una depreciación de alrededor de un 7%. Según estudios del propio Banco Central, el efecto de esa depreciación y por la magnitud que tiene puede ser de un tercio o de la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una inflación de un 2%, un 2,5%, y le sumamos este 2%, 3% que se trasladaría de esta depreciación del tipo de cambio, porque todo lo que importamos está referenciado al dólar y muchos bienes internos incluso también, entonces lo que ocurre es que la inflación podría aumentar del 2,5% que está actualmente al 4,5%, 5%, y eso es las acciones que está tomando, por eso las acciones que tomó el Banco Central el día de ayer. Es definitivo, la inflación es un problema que afecta sobre todo a los más pobres y es más regresivo en términos generales. Lo que tenemos que hacer es definitivamente arreglar el problema fiscal y empezar a dar señales de que el gobierno, de que el Ministerio de Hacienda tiene la capacidad de pagarle al Banco Central este préstamo que vence ahora a finales de año. Don Melvin, ahorita economista, esto que está ocurriendo con el tipo de cambio del dólar, este incremento que se ha disparado, podríamos llamarlo, en los últimos días, ¿ocurre siempre en esta época del año, todos los años? Porque ayer el Banco Central decía que bueno, que tiene que ver también con el cierre de año, un poco el tema de las exportaciones, el turismo y demás. ¿Esto ha ocurrido en otros años o es en particular este año? Definitivamente este no es el momento, o anteriormente este aumento del tipo de cambio no se presenta en esta época. Más bien esta época se caracteriza por una abundancia de divisas, porque muchas empresas tienen que empezar a hacer sus pagos, muchas empresas que generan dólares tienen que hacer sus pagos tanto de aguinaldos como los sueldos que hacen cada 15 días y los pagos de impuestos. Esto lo que genera en términos históricos es que estos últimos 2 meses se caractericen por un exceso de divisas, y eso debería de contener parte de las presiones a la depreciación que ha tenido el tipo de cambio. Sin embargo, como comentábamos, este año es muy particular porque la cantidad de dinero que ha puesto el Banco Central potencialmente a circular en la economía a través de las letras del Tesoro implica que la gente o que las empresas y las personas desconfíen de que se pueda efectivamente pagar esas letras, y eventualmente eso va a contemplar problemas de depreciación e inflación, tal como ha ocurrido en la mayoría de los países que han recurrido a este tipo de financiamiento. Muy bien, don Melvin, le vamos a pedir que permanezca atento. En cualquier momento vamos a estar nuevamente retomando con usted. Don Federico Rivera y Luis Paulino Vargas, hay algo que quiero que expliquemos de manera muy sencilla. Ayer el dólar amaneció en 620,
aumentó, bueno, incluso en ventanillas estuvo en algunas 627, 630, eso en la mañana. Luego la conferencia central baja a 618, hoy amanece en 618. ¿Cómo es que en unas horas, un mismo día, está en alto y luego baja así el dólar? ¿Cómo podemos explicarle eso a la gente? Tal vez iniciamos con don Federico. Bueno, hay que empezar a ver un poquito la dinámica. Digamos, si nos vamos al año pasado, las fluctuaciones estaban en lo que se conoce como flotación administrada, que ese es el tipo de cambio que en teoría nosotros tenemos administrándose. En este momento, desde mi punto de vista, el banco no tiene claro ni el techo ni el piso. Es más, el Banco Central lo está diciendo, ¿verdad? No se sabe qué es lo que viene, ¿verdad? Esto genera una incertidumbre que puede generar en algún momento no algún pánico, sino algunas medidas del consumo. Se menciona que, bueno, el Ministerio de Hacienda está comprando dólares porque necesita responder a las deudas a corto plazo. Entonces, antes vendía, ¿verdad?, dólares, ahora tiene que comprar dólares, ¿verdad? Entonces, si el tipo de cambio disminuye, eso significa que Hacienda, digamos, detiene un poco la compra. Pero tenemos que entender que en la economía entendemos que hay una causa-efecto y están las otras partes, ¿verdad?, que hay que considerar. Eso es una economía que está altamente endeudada en vivienda y en vehículos en dólares y tarjetas de crédito. Entonces, lo que está haciendo un poco más de medio millón de personas, que es la que está, digamos, dentro de esta deuda, es tratar de comprar dólares e inmediatamente que recibe algunos colones, porque, bueno, el 80% de las personas que están endeudadas están ganando colones y tienen que pagar dólares. Sabemos que ya después de 90 días, ¿verdad?, es un cobro judicial. Entonces, lógicamente, pues se está tratando de ver esta situación. Esto favorece a sectores. Hay que entender, digamos, un sector que se favorece es el turismo, cuando sube el tipo de cambio, y los exportadores. Los importadores lo que hacen es que importan, pagan en dólares, es cierto, pero ajustan sus precios a un mes o a 3 meses. Por lo tanto, lo cubren. Pero lo que no se está mencionando es que hay una financiera que está en ventanilla 707. Sí, correcto. Y en el piso está... de cambio también. Ajá. Lo que tenemos que entender es que cuando el piso y el techo, ¿verdad?, empiezan a abrirse, o sea, esa brecha empieza a aumentar, eso da exactamente espacio para que entre con mayor intensidad el lavado de dólares al país. Porque tenemos que entender que el que está comprando, los está comprando baratos, ¿verdad?, espera que el tipo de cambio suba y después empieza a ver cómo se empieza a mover la economía. Hay sectores que están detenidos, como la parte de proyectos de los arquitectos, que esos proyectos nadie lo está mencionando, pero se ha detenido en un 90%. Hay empresas que tienen problemas de liquidez, ¿verdad?, entre ellas mismas se deben, exactamente por esta incertidumbre. Recordemos que el plan fiscal de momento es una herramienta política. Todavía no, mientras no esté implementado, mientras no esté aprobado y se implemente, ¿verdad?, y después hay que ajustarlo con las normativas, de momento es una herramienta política. Entonces, cuando usted no tiene una decisión política, la sociedad inmediatamente toma decisiones económicas porque no se espera digamos, voy a decirlo así, al altar del Banco Central para ver qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Porque la sociedad, esta es una economía extraoficialmente dolarizada, eso significa que la mitad, ¿verdad?, de los depósitos se mueven en dólares y la otra mitad en colones. Y esto nos vuelve muy, muy sensibles. Don Luis Paulino Vargas. Sí, yo creo que el problema que estamos viviendo con el dólar, los movimientos que hemos visto de la divisa, pues tienen varias posibles explicaciones, ¿verdad? Yo creo que hay un factor que no debería dejarse de lado, que tiene que ver con cambios que están teniendo lugar a nivel internacional, que vienen teniendo lugar desde tiempo atrás, que tienen relacionados con las decisiones del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal,
La Reserva Federal decidió modificar sus políticas monetarias, lo decidió desde finales de 2015, pero ese proceso se ha acelerado en este año 2018. Eso se manifiesta sobre todo en un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, y eso significa menos liquidez en los mercados internacionales, menos abundancia de capitales. También significa un estímulo para que los capitales que se habían movido hacia los países del sur regresen al norte. Esa es una de las razones que ha estado detrás de las turbulencias que han tenido las bolsas de valores en Europa y los Estados Unidos en estas últimas semanas, y es uno de los factores que ha afectado, por ejemplo, a Argentina y a Turquía. Costa Rica podrá ser muy excepcional, pero no es tan excepcional. Que afecta a Argentina y a Turquía abre la posibilidad de que afecte a otros países, y yo creo que Costa Rica posiblemente se está viendo afectada. Y habiendo afectada porque también pues hay factores internos que favorecen que se vea afectada, en particular la situación fiscal. Efectivamente, la situación fiscal introduce un factor de nerviosismo, de incertidumbre. Para la población común y silvestre, la gente de a pie, de la calle, eso no significa mucho. La gente no está muy informada, lo ve como un asunto muy lejano. Gente mejor informada, que además maneja más dinero, más capitales, sí lo tiene en cuenta. Y probablemente ello está incidiendo en que se da una migración de ahorros en colones hacia ahorros en dólares. Yo no descartaría que se estén dando salidas de capitales. Ayer en La Nación hay una entrevista al presidente del Banco Central, se le pregunta si ellos han captado que estén saliendo capitales, y la respuesta de él es evasiva. Lo que dice es que no podría decirlo, no podría asegurar si hay o no hay. A mí no me extrañaría en absoluto que lo haya, que gente que tiene capitales grandes estén optando por sacar parte de esos capitales al menos fuera del país. Ahora, yo creo que hay un factor que ha agudizado todo esto. Es cierto que el factor fiscal introduce un elemento de incertidumbre, pero también es cierto que la estrategia comunicacional del gobierno es horriblemente... Yo decía que torpe, yo no sé si es torpe o es deliberada, ya a estas alturas yo no lo sé. Pero los mensajes empezando por el presidente Alvarado, el ministro Pisa, la ministra Aguilar, los mensajes de esta gente son catastrofistas. Continuamente le están diciendo a la población que este país se hunde, que ese es el mensaje de una campaña del miedo en todo el sentido de la palabra, desplegada de una manera verdaderamente grosera, diciendo que la salvación de Costa Rica depende exclusivamente del proyecto 20.580, que en realidad es un proyecto que no resuelve nada, pero insisten en decir que la salvación de este país, el futuro de Costa Rica, depende exclusivamente de este proyecto, y cualquier otra opción es la catástrofe total. De hecho, cuando aquí una periodista de Canal 13, lo recuerdo muy bien, no sé cuál de ustedes, le preguntó a Rodolfo Pisa, no recuerdo ahorita cuál de ustedes, le preguntó a Rodolfo Pisa, señor ministro, si se cae el 20.580, ¿cuál es el plan B? Pisa no dijo que tuvieran un plan B, lo único que hizo fue el larguísimo recuento de las catástrofes, los 800 huracanes, los 2.200 terremotos y varios miles más de tornados que van a caer sobre Costa Rica a raíz de eso. Entonces, obviamente, una campaña, un discurso expresado de manera tan exaltada, tan virulenta, tan delirante, pues genera nerviosismo. Entonces, yo reconozco que el problema fiscal es seguramente cierto. El problema fiscal es una razón para que haya nerviosismo, pero el manejo discursivo que ha habido incentiva ese nerviosismo hasta el extremo, obviamente con un interés político, que es lograr que se apruebe el 20.580, pero eso tiene otras incidencias que no son inocentes. Bueno, precisamente ayer el presidente del Banco Central hacía alusión a esto, que dependía mucho todo lo que está ocurriendo con el tema del déficit fiscal. Don Melvin Garita, lo mencionó usted también al inicio, que era necesaria la aprobación del plan fiscal, o que más bien esto es lo que está haciendo que se dispare el tipo de cambio del dólar. Ahora se anuncian también aumentos en las tasas de interés. Pero si bien es cierto, el país tiene deuda, tiene déficit desde 1980 aproximadamente, son el 2006, 2007 un superávit, todavía existe la deuda. ¿Por qué se habla hasta ahora de que esto depende de una reforma fiscal si desde hace tiempo venimos enfrentando la deuda? Claro, aquí es muy buena su pregunta. El tema básicamente es que el déficit que hemos venido acumulando en los últimos 10 años ha hecho que la deuda suba de una manera sumamente preocupante. La deuda del gobierno central de Costa Rica, o sea, solo el gobierno central, sin contemplar otras instituciones públicas, es de
poco más del 50% del PIB. Y si analizamos y buscamos las cifras de toda la deuda pública, es casi del 70% del PIB. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa deuda ya nos hemos endeudado tanto que es muy difícil de pagar. Y claro está, en el presupuesto que se ha venido discutiendo, ese presupuesto implica que el servicio de la deuda ya va a representar casi la mitad o la mitad de lo presupuestado para el próximo año. Ese es el problema. Y aquí hay un tema muy importante. Hay algunos técnicos, como Luis Paulino, que lejos de ser técnicos son políticos y están detrás de un movimiento político que quiere desestabilizar el país. Este problema tenemos que enfrentarlo, y este grupo político lo que ha venido haciendo es disminuir el perfil del problema fiscal que estamos teniendo. Y el discurso alarmista que llama el del gobierno no es alarmista. El gobierno lo que está haciendo es su papel de comunicar la verdadera situación fiscal en la que estamos. Hace un mes nos quedamos sin recursos, el gobierno se quedó sin recursos para hacerle frente a sus gastos. Esto no se puede ocultar, y este gobierno ha hecho su papel en informarle adecuadamente a los costarricenses cómo está la situación. No se puede tratar de justificar que esto es simplemente una estrategia de comunicación, y tenemos que tener claro que tenemos que tomar decisiones definitivas para arreglar el problema fiscal. Esto es urgente, y algunos de estos grupos políticos simplemente se defienden o se respaldan con un discurso populista que quiere decir que están defendiendo a las clases menos privilegiadas, cuando las acciones que han venido tomando, lo que entorpecer el arreglo de las finanzas públicas para proteger en muchos casos privilegios odiosos, lo que están haciendo con esto es empobreciendo más a esas personas que dicen proteger. Eso es la historia de Latinoamérica, de nuestra región, y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que estamos en un problema serio y que tenemos que ponerle soluciones. Los costarricenses tienen que entender que esto no es una estrategia de comunicación, no es una estrategia del miedo, como está señalando Luis Paulino, sino que se están diciendo las cosas tal y como tienen que decirse, con claridad, para que todos sepamos a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las consecuencias de no actuar. Este discurso de que es un discurso del miedo, que es una estrategia de comunicación del miedo, no es de recibo. Tenemos que tomar acciones, porque las acciones nos van a perjudicar a todos. Todo Costa Rica, toda la sociedad costarricense, y desgraciadamente va a afectar a las personas con menos recursos de una manera mucho más fuerte que a las que sí pueden proteger sus ingresos y su nivel de ahorro. Perfecto, gracias a don Melvin Garita. Vamos con don Federico Rivera. A ver, se menciona el tema de que se ha politizado, el tema del dólar también, que hace falta. Por una parte el gobierno dice la salvación, o lo que se necesita es el plan fiscal. Están siendo consecuencias de que no tengamos plan fiscal. Está en las letras del Tesoro, un mega canje, hechos inéditos que ha tenido que recurrir el gobierno para poder tener liquidez y tener dinero para poder hacer frente a la deuda y demás. Lo cierto es que a nosotros, los costarricenses de a pie, como dicen, esto nos va a repercutir, porque sabemos que va a subir la gasolina, suben los alimentos, la inflación y demás. ¿Cuántos meses podremos esperar que esta situación vaya a continuar así? Y si en realidad, si se aprueba de aquí a diciembre el plan fiscal, ¿habría algún cambio? Bueno, en macroeconomía siempre analizamos una matriz que es muy interesante y tal vez puede ayudar a responder un poco, que es el tema de las mezclas de las políticas, digamos, macroeconómicas. En este momento nosotros tenemos una contracción fiscal, ¿no? Vamos a separar lo político, ¿verdad? y lo económico, y digamos, estamos en esa situación. Hay un problema de déficit, entonces se entra en una contracción. Y la contracción dice así: usted tiene que aumentar los impuestos, pero tiene que disminuir los gastos. En este momento, el plan fiscal solo obedece a la parte de recaudar un poco más, ¿verdad? Ya sabemos, ya se han hecho los cálculos pertinentes, de que si estamos en el 7.2 y necesitamos un 3, ¿verdad?, en deuda pública, 3% del PIB, esto va a disminuir en 1 o 2 puntos. O sea, no se va a solucionar el problema, ¿verdad? Se logra atenuar
envía usted mensajes a las calificadoras, ¿verdad? Donde se mantiene la calificación, mejora un poco y con eso se cumple un requisito para que el país reciba más inyección de capital. Ese es lo que hay para reactivarla y dinamizarla. Pero ya vimos la noticia que aumentan las tasas de interés en colones. Entonces tenemos una contracción monetaria. Si usted une contracción fiscal y contracción monetaria, el mercado de bienes y servicios, la compra, ¿verdad?, de su diario, de, qué sé yo, de tecnología, de vehículo, etcétera, el ingreso y el consumo se contraen simultáneamente. Y las otras dos variables, que es del mercado financiero, o sea, las inversiones y la tasa de interés, entran en una incertidumbre. Voy a mencionar un poquito sobre los países vecinos. Porque los países vecinos, al tenerlos cerca, también mueven dinero hacia Costa Rica o se llevan el dinero hacia ahí. Por ejemplo, la situación de Nicaragua, ¿verdad? Había un supuesto de que el problema social que tienen, ¿verdad?, que es más que todo pues, contra el presidente, eso iba a afectar a los inversionistas. Y resulta que analizando la dinámica de la inversión extranjera directa, más bien aumentó en Nicaragua, ¿verdad? Porque el problema es con el presidente, pero no es contra las empresas. Por lo tanto, genera un espacio de confiabilidad de seguir invirtiendo en Nicaragua. Esa parte es muy interesante. Y lo otro es, reforzando un poco también lo que dice don Luis, es que claro, cuando siento que aquí las tasas no aumentan, no recibo un premio, pues lógicamente ese dinero me lo llevo a Panamá, porque Panamá no tiene ley orgánica. Porque además no existe el Banco Central. Por lo tanto, usted puede colocar 20,000, 30,000, 50,000 dólares que no hay restricción. Mientras que en Costa Rica hay una ley orgánica. Entonces, no nos permite los más allá de los 10,000, ¿verdad? Y sí es importante mencionar eso de que estamos en noviembre, pasamos a diciembre, y esto va a generar una incertidumbre de precaución. O sea, se recibe el aguinaldo y pues la sociedad va a tener que hacerle frente primero a las deudas, ¿verdad? Pero también estoy de acuerdo en lo que dice don Luis. Hay una parte de la población que usted lo ve ahorita y camina y es como si nada sucediera. Eso no repercute, ¿verdad? Pero sabemos que esta emisión de los 498,000 millones que sí se hizo de manera inorgánica, este dinero estas letras de tesoro no se van a poder pagar a tiempo, por lo tanto van a presionar los precios y también va a presionar a los precios el tema del petróleo, porque también Recope va a pedir aumento por el tema de que, bueno, ahora le sale más caro la materia prima y esto va a tener, digamos, ese tipo de incertidumbre. En el lapso de lo que queda de año. En lapso también de lo que queda. Sí, bueno, don Federico, usted lo anotaba y a eso quería llegar, porque, bueno, ya lo mencionó, se podrían dar incrementos en el precio de los combustibles, por ejemplo. Es obvio que la gente que tiene créditos en dólares ya está sintiendo esa diferencia, que si pagaba 120,000, ahora paga 130,000, por poner un ejemplo, en cada mensualidad de un crédito de un carro. Pero ahora también se van a dar incrementos en tasas de interés. Mi consulta es, ¿hay créditos de tasas de interés variable o fluctuante? Y hay créditos de tasa de interés fija. ¿Va a afectar a los dos por tener crédito en colones con ese tipo de tasas o solamente a los de tasa variable? ¿O sí se puede ver también esa afectación a las personas que tienen un crédito, por ejemplo, de vivienda con tasa fija? Bueno, las personas que tengan un crédito con tasa fija pues están protegidos o protegidas. En ese caso sería quienes tengan créditos a tasas de interés variable, pero la gran mayoría de los créditos hoy día son a tasas de interés variables. Es bastante excepcional que puedan ser a tasas de interés fijas. Ahora, por otro lado, pues yo tengo que decir que yo me siento muy honrado que aquí el señor Garita se sienta en la necesidad de atacarme personalmente y descalificarme personalmente. Yo entiendo que entre los economistas de Costa Rica existe una especie de consenso obligatorio y es muy grave que un economista se atreva a disentir de ese consenso obligatorio y eso se castiga. Y los economistas que comparten ese consenso, que son la gran mayoría de los economistas, son muy intolerantes con respecto a quienes nos atrevemos a disentir. Acusarme a mí que soy parte de un grupo que lo que quiere es desestabilizar el país y traérselo abajo, me parece que es bastante vulgar, para decirlo menos, un poco elegante.
O sea, lo que eso quiere decir es que no podemos disentir. El que disiente es que quiere destruir al país, entonces, ¿verdad? Y ahí, perdonen, el señor Garita seguramente nunca habrá leído nada de lo que yo he escrito y no espero que lea absolutamente nada. Pero quienes me siguen, quienes me leen, saben que desde hace muchos años estoy preocupado en estos temas y vengo escribiendo sobre estos temas y vengo tratando de proponer. Y lo que yo defiendo es que esto hay que abordarlo desde un enfoque complejo. Esto no es tan simplista como quisieran presentarlo. O sea, por ejemplo, una de las salidas típicas es echarle la culpa de cualquier cosa que ocurra al déficit fiscal. Ayer el INEC dio a conocer los datos más recientes de la encuesta continua de empleo y hay un clarísimo deterioro en el empleo. A mí no me extrañaría que alguna gente, mejor no menciono ningún apellido, venga a decir que eso es culpa del déficit fiscal, como si no tuviéramos un problema del empleo que data de 10 años atrás, prácticamente gravísimo, que no muestra ningún síntoma de mejoría. Igualmente, el simplismo de hacerle creer a Costa Rica que basta con aprobar el 20.580 para que esto se arregle. Y eso no es cierto, eso es un engaño. Y lo que algunos hemos tratado de decirle al pueblo de Costa Rica con honestidad, no importa que nos ataquen como este señor me ataca, es diciéndole, no es cierto, esto en el mejor de los casos es un paliativo y Costa Rica tiene derecho a saberlo, la ciudadanía de Costa Rica tiene derecho a saberlo. Y como se lo he preguntado yo a personeros del gobierno, cuando ellos mismos han dicho esto es insuficiente y es solo un primer paso, si están diciendo es un primer paso es porque vienen pasos después, entonces yo le he dicho, por favor díganos cuáles son los pasos que vienen después, no me lo digan a mí, díganselo a la ciudadanía costarricense, porque la ciudadanía costarricense tiene derecho a saber qué es lo que viene después de esto. Porque claramente con esto no se va a resolver. Ahora, que esto podría calmar un poquito los nervios, sí, posiblemente los podría calmar un poquito, a corto plazo. En unos cuantos meses se dará cuenta, se evidenciará que nada se ha arreglado, que son cantos de sirena y volverá a surgir el nerviosismo y el temor. Hay costarricenses que amamos a este país y a los cuales esto nos preocupa. Supongo que hay otras personas que yo imagino que el señor Garita también ama a Costa Rica. Yo no voy a estar descalificándolo como él me descalifica a mí. Y él cree que no, que eso no tiene importancia. Bueno, ojalá que pudiéramos discutir esto respetuosamente sin caer en esa clase de ataques personales como a los cuales él recurre. Vamos a volver con don Melvin Garita, su reacción con respecto a esto, don Melvin, para seguir con otras consultas. Sí, no, claro, vamos a ver, el tema es muy sencillo. Esto es un asunto y el proyecto actual que se está discutiendo y que está en revisión en la Sala Constitucional, lo que viene a dar es una señal de que después del PAE 3, que lo aprobamos pero no lo implementamos, hemos podido volver a caminar y volver a tomar reformas que encaminen las finanzas públicas y la economía en términos generales, esa capacidad de generar diálogo, esa capacidad de llegar a acuerdos, eso es lo que hay detrás de esto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y por qué hay un grupo político detrás de esto? Y lo sigo manteniendo. Después de este proyecto viene otro, que es la reforma integral al empleo público, que ese ya sería el final de esta necesaria consolidación fiscal que necesitamos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si nosotros logramos aprobar este proyecto, lo que vamos a decir es que tenemos capacidad definitivamente para hacerle frente a nuestros problemas, a salir adelante por nuestros propios medios. Esa es la señal que necesitamos, una señal de dar confianza, de que podemos ser responsables con lo que estamos enfrentando y tomar soluciones. Esa señal haría que las personas, tanto costarricenses como extranjeras, confíen de nuevo en nuestra capacidad de pagar nuestras deudas como país y los recursos vuelvan a llegarle al gobierno mientras ordenamos esto. El expediente que está actualmente en discusión de reforma fiscal, ese expediente ya el mismo Banco Central se pronunció recientemente sobre los alcances. Sus alcances son sumamente importantes para reducir el déficit fiscal y detener el crecimiento que ha venido teniendo la deuda en los últimos años. Ese es el punto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues básicamente estos estudios técnicos, porque son técnicos y no políticos, y a Luis Paulino no le gusta que le diga que el discurso que él está implementando con señalar que esto es un discurso del miedo por parte del gobierno, este discurso técnico, estos estudios técnicos revelan eso. ¿Y qué es lo que nos dicen? Bueno, si implementamos esta reforma, pues el déficit fiscal podría reducirse casi hasta la mitad.
3,5%, 3% del PIB. Eventualmente, más las reformas que se tengan a empleo público, ya podríamos hablar de que la deuda estaría estabilizándose en cuestión de 3 o 4 años, y esa señal es la que necesitamos dar, de que la deuda va a dejar de crecer y que gracias a estos esfuerzos va a empezar a disminuir en los próximos años. ¿Qué ocurre con esto? Como bien señalaban ustedes, las tasas de interés en colones ya ayer tuvieron un ajuste al alza y van a seguir teniendo ajustes al alza si no solucionamos el problema. Por ejemplo, si las tasas de interés suben 500 puntos base, o sea, suben de 8% a 13%, una persona que tiene hoy una deuda de una casa de 50 millones a 30 años, su deuda le va a estar aumentando en 130,000 colones. ¿Queremos eso? ¿A quiénes se está afectando esto? Y esto es a las personas que se han esforzado durante muchos años para conseguir la prima y para estar pagando su casa. Probablemente ese aumento de 130,000 colones, en este ejemplo, pueden ser más, puede ser menos, lo que va a hacer es que terminen perdiendo su casa. Ocurre con los carros de algunas personas y lo que han venido mencionando, el efecto en la inflación, que hace que las personas de menos recursos se vean empobrecidas. ¿Por qué? Porque si una persona de bajos recursos tiene hoy 250,000 colones para vivir y con eso apenas le alcanza para comprar su comida, si los precios aumentan y aumentan 5%, 10%, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que esa persona al final del mes no va a poder comprar los 2 kilos o los 3 kilos de arroz que estaba acostumbrado a comprar, los 3 o 4 kilos de frijoles que estaba acostumbrado a comprar, el azúcar, la sal, huevo, leche. Todas las cantidades que podía comprar van a ser menores. Y eso es un efecto que nosotros tenemos que evitar para golpear a las personas más desposeídas del país. Nosotros estamos enfrentando un problema, no podemos. Y hay un grupo de acá que quiere negar efectivamente el problema y las soluciones reales a ese problema. El problema es un problema de gasto y tenemos que enfrentarlo. Si no lo solucionamos, definitivamente el golpe va a ser para el grueso de la sociedad y de una manera mucho más desproporcionada a las personas con menos recursos. Ese es básicamente el tema que hay detrás de todo esto. Gracias a Melvin Garita por su participación. Tenemos comentarios también de las redes sociales, Helen. Así es, Melanie, nos dice en los amigos en Facebook, Mario Piedra Montalbal, especulación básicamente, es lo que dice Rafael Rivas Duca. Interesante el dato del economista Federico Rivera, afirma que esta situación beneficia el lavado de dólares, ahí lo tenemos en pantalla. Y también nos dice Mauricio Castro, el mercado cambiario se ve impactado por situaciones internas o externas. El tema es cuál impacta más. Lastimosamente, Melanie, ya estamos. Se nos acaba el tiempo. Yo tenía más preguntas, pero ya tenemos que dejarlo hasta acá. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya venimos con más de la revista.